Bueno, en este capítulo vamos a tomar algunas definiciones que nos van a servir para luego diagramar un circuito y también vamos a tener la definición de lo que es la potencia eléctrica. Entonces acá vamos a comenzar con símbolos para diagramas del circuito. Una parte importante del análisis de un circuito consiste en realizar el diagrama del circuito, o sea, armar el circuito de manera gráfica, quiere decir. Para ello realizamos algunas definiciones importantes. Entonces vamos a leer la definición y luego les voy a dar una pequeña explicación. Elemento. Elemento es un objeto de cualquier forma con dos terminales a los cuales se puede conectar otros elementos. Aquí están sus dos terminales, ¿no? Existen dos caminos por los cuales la corriente eléctrica puede entrar o salir del elemento. Entonces acá de manera general tengo representado en una gráfica un elemento con dos terminales que le voy a llamar A y B, por donde va a entrar o salir la corriente, ¿sí? O sea, van a circular los electrones. Por ejemplo, en esta gráfica está la intensidad de corriente está teniendo esta dirección, ¿no? Los electrones van a recorrer de esta manera, van a entrar por la terminal B. En cambio, en este otro ejemplo, van a entrar por la terminal A. Eso es indistinto dependiendo qué elemento es y por dónde va a circular la corriente. Los elementos se clasifican en pasivos y activos. Entonces vamos a clasificar elementos pasivos y activos. El elemento pasivo es capaz de disipar energía en forma de calor. Por ejemplo, ya hemos hablado de las resistencias, ¿no? En cambio, los elementos activos son capaces de suministrar energía. Por ejemplo, las fuentes de voltaje y las baterías. Entonces acá, fíjense, yo tengo ejemplos de elementos. Por ejemplo, acá tengo una batería, ¿sí? Bueno, tengo dos baterías distintas. Esta, la de Rayovac, tiene una entrada y una salida, o sea, tiene dos terminales. Nuestras terminales serían acá y acá, por donde yo puedo conectar otros elementos como ser resistencias o cables conectores, ¿ya? Que hemos visto que también tiene una cierta resistencia. Entonces acá cumple como que ese elemento. Lo mismo acá tengo otra batería, Toshiba, y tengo igual dos terminales. En este caso están en este mismo lado, ¿no? Entonces ahí tengo dos terminales. Este sería un elemento activo. ¿Activo por qué? Porque este es el encargado de suministrar energía, ¿no? Entonces si nosotros no tuviéramos una batería, entonces difícilmente un aparato electrónico funcionaría, ¿no? Porque ellos son los que suministran energía, son los que tienen almacenada acá la energía, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, yo tengo un cable conector, ¿ya? Un cable conector, este es un cable conector, entonces igual, por un lado, un elemento que tiene una entrada y una salida, terminal A y B, son sus terminales, ¿ya? Y acá pues tengo un tester, el cual, dependiendo cómo se conecta, si yo conecto acá y acá, entonces esta va a ser mi terminal A y B, tiene dos terminales, o acá y acá, A y B, etcétera, dependiendo qué queremos ver. Luego vamos a hablar de lo que es un tester. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Acá el cable conector, por ejemplo, solito no tiene electrones, ¿no? Tiene que conectarse a un circuito que sea cerrado para que fluyan los electrones en una cierta dirección, y eso dependiendo de la fuente que tengamos. Generalmente las fuentes continuas siempre van a tener polaridad, en cambio las alternas no. Una alterna puede ser el tomacorrientes, ¿sí? Bien, entonces acá, circuito. Circuito es una trayectoria cerrada que contiene dos o más elementos, ¿sí? Entonces, para que sea circuito, la trayectoria debe estar cerrada y contener dos o más elementos. Si yo tengo acá solamente mi batería, esto no es un circuito porque no está conectado y solamente es un solo elemento y la trayectoria no está cerrada. Entonces acá si yo pongo una resistencia y lo conecto con unos cables, entonces ahí sí se va a poder llamar un circuito, que va de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Que luego vamos a ir viendo
distintos otros elementos pasivos y activos que tienen ciertas características. Entonces, voltímetro. Voltímetro es un instrumento que mide voltajes. Siempre se debe conectar en paralelo. Ya hemos visto que es una conexión en paralelo y en serie anteriormente. Amperímetro es un instrumento que mide corrientes eléctricas y siempre se conecta en serie. Esto es muy importante a la hora de hacer laboratorio, ¿no? Entonces, que sepan cómo se debe realizar la conexión. Bueno, entonces a todo esto a lo que quería llegar era a los símbolos para los diagramas de los circuitos. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo representado una línea, entonces esto me significa un conductor con resistencia despreciable, que quiere decir que su resistencia es casi nula comparada a las resistencias que tiene dentro del circuito. Entonces, generalmente a esto se lo simboliza como los cables conectores, ¿sí? Y los cables conectores pues tienen distintas salidas, bananos, caimanes, etcétera. Eso igual lo van a ver en laboratorio. Simplemente esto piensen que es un alambre conductor para cerrar el circuito, ¿sí? Acá, de esta manera nosotros vamos a representar una resistencia en un diagrama de circuito. ¿Ya? Esta es una resistencia que obviamente va a tener una cierta capacidad en ohmios, ¿no? Su ohmiaje. Luego acá vamos a representar una fuente de voltaje que tiene una polaridad, ¿sí? Y se llama fuente de FEM. Esto es de manera general. Pero aquí vamos a ver cuando tengamos una fuente, si es una fuente ideal o es una fuente real. Hemos visto que cuando es una fuente real, pues dentro de esta batería tiene una resistencia interna y una intensidad de corriente, ¿no? Entonces acá decimos cuando tenemos esta representación dentro de una cajita, quiere decir que la fuente tiene una resistencia interna. Entonces, de esta manera se representa una fuente con FEM, una fuente de FEM con resistencia interna. Fíjense, acá es lo mismo, simplemente que la polaridad va a cambiar, ¿no? El lado negativo se conecta con la resistencia interna, en cambio acá el lado positivo se está conectando con una resistencia interna. Esa simboliza de esta manera. Entonces acá tenemos la representación de un voltímetro, que es un instrumento que va a medir voltaje de un punto a otro. Y lo mismo cuando queremos medir intensidad de corriente se representa con una letra A porque significa que es un amperímetro, ¿no? Tanto voltímetro y amperímetro están dentro de un tester, ¿ya? Si yo conecto común y voltaje, dependiendo si es continuo o alterno, esto depende la función, ¿no? Si es continuo, se va acá, una fuente continua es DC y una fuente alterna es AC. Luego esto van a ver en laboratorio, simplemente para ver lo que significa. Entonces, tanto voltímetro y amperímetro van a ser, en términos prácticos, simbolizan un tester o un instrumento que tiene la capacidad de medir o bien solamente voltios o bien amperios, ¿no? Intensidad de corriente. Bien. Vamos a pasar con la siguiente definición, que es la potencia eléctrica. Entonces acá tenemos un pequeño circuitito donde tenemos una fuente, ¿sí? En este caso va a ser una fuente ideal. Y tenemos aquí un elemento, pues una resistencia, un capacitor, no sé, un inductor, dependiendo. Ya, pero vamos a tener como de manera general, aquí tenemos un elemento, ¿sí? Entonces, por acá va a fluir, ¿sí?, los electrones, ¿sí? Vamos a tener una dirección de corriente eléctrica y decimos, el trabajo estaba definido como la carga por el diferencial de voltaje, ¿sí? El trabajo es igual a la carga que se va a mover debido a un diferencial de potencial. Entonces acá, por definición, ahora vamos a llamar a la potencia eléctrica como cuánto trabajo se ha realizado en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, de esta definición, si aplicamos un diferencial, nosotros vamos a tener diferencial de trabajo es igual al diferencial de carga por
por la diferencia de potencial, ¿no? Que lo tenemos escrito acá. Si multiplicamos todo esto por 1 diferencial de tiempo, vamos a tener diferencial de trabajo sobre tiempo es igual al diferencial de carga sobre tiempo por el diferencial de potencial. Y hemos dicho que por definición general esto es igual a potencia y esto, la carga en un determinado tiempo es la intensidad de corriente por el diferencial de potencial. Entonces la diferencia de potencial. Entonces acá de manera general para una fuente ideal la potencia es igual a la intensidad de corriente por el diferencial de potencial, ¿no? Entonces acá, si hacemos una gráfica, decimos, bueno, la potencia es igual a la intensidad de corriente, pero el diferencial de potencial por la ley de Ohm es la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces de acá vemos que I por I es I cuadrado y la resistencia la mantenemos. Y a esto, a la potencia, ¿sí?, se conoce como el calentamiento por efecto Joule, porque existe una transformación de energía eléctrica a energía en forma de calor. Entonces, si nosotros graficamos, si tomamos datos experimentales de potencia e intensidad de corriente, vemos que la gráfica va a ser de esta manera, ¿sí? Es cuadrática. Entonces, tiene esta forma. Para una fuente que puede describirse por una FEM, o sea, que quiere decir que es una fuente real, que tiene una resistencia interna, sabemos que hemos definido en la anterior clase que el diferencial de potencial pues es esta FEM menos la resistencia interna por la intensidad de corriente. Si reemplazamos esta definición en la ecuación de potencia general, si decimos I por delta B, I por delta B, pero delta B es la FEM menos la resistencia interna por I. Entonces tenemos la FEM por I menos la resistencia interna por I, que sería I cuadrado, ¿no? Entonces de esta manera nos queda la definición de potencia cuando tenemos una fuente con una resistencia interna. Con esto habríamos terminado el capítulo.